Hola y bienvenido al cuarto clase de mi curso de inglés para principiantes. La principal tema de esta clase es el presente simple tiempo. Primero vamos a ver una introducción a la presente simple. Después voy a presentar la gramática de este tiempo. Y después de eso tenemos algo de ejercicios de práctica del mismo tiempo. Después tenemos los adverbios de frecuencia que está relacionado con el presente simple porque se usan esos principalmente con el presente simple tiempo. Después de eso, como siempre, tenemos una sección de ejercicios, adverbios de frecuencia, ejercicios de práctica y seguimos con pronunciación, una sección de pronunciación, sonidos de vocales. Este es la tercera vez que hemos tratado de y en esta clase tengo 6 sonidos nuevos. Y finalmente vamos a ver algo de vocabulario y el tema de hoy es partes del cuerpo. ¿Ok? Vamos a empezar. Hola y bienvenido a la cuarta clase de mi curso de inglés para principiantes. Hoy, en la clase de hoy, el tema principal será el presente simple tiempo. Para empezar y como una introducción al presente simple o verbos en el presente simple, vamos a escuchar una chava de Inglaterra hablando de su vida. Primero vamos a solo escuchar y después voy a poner aquí en la pantalla el texto en inglés y en español para que puedan escuchar y leer. Entonces no preocupen tanto si no entienden la primera vez. Solo intenten escuchar a ver cuánto entienden ahorita. Y después, como digo, voy a poner en la pantalla el texto. Antes que escuchamos, vamos a ver un poco de vocabulario aquí. Aquí tengo verbos. Verbos en la primera persona. Eso es con el I, porque I es la primera persona. En español es yo, primera persona singular. Aquí tengo los verbos en inglés y aquí tengo la traducción en español. Esos verbos vamos a escuchar cuando este chava habla. Primero, voy a decir todos los verbos en inglés para que escuchen. I live, I come, I rent, I work, I travel, I start, I finish, I like, I play, and I visit. Y aquí tengo la traducción en español. Fija que en inglés, y eso es una cosa que vamos a ver en esta clase en la gramática, tenemos que usar el pronombre personal con el verbo. En español no, porque el verbo en español se cambia según la persona. En la primera persona termina en el O. Ok, vamos a escuchar a esta chava hablando de su vida. Como dije antes, la primera vez vamos a escucharla, la segunda vez voy a poner en la pantalla el texto. Entonces no preocupen tanto si no entienden todo ahorita. Intenten entender lo que pueden. Ok, vamos a escuchar a la chava. Hi, my name's Daniela. I come from Yorkshire, England, but now I live in New York. I rent an apartment and I live alone. I work in a restaurant. I'm a waitress. I travel to work by subway. I start work at 2 p.m. and I finish at 10 p.m. I like to watch TV in the evenings. At the weekend, I play tennis and I visit my friends. Very good. Ahorita. Vamos a poner aquí en la pantalla el texto, primer texto en inglés, esta vez. Escucha la chava de nuevo
y esta vez pueden leer. Hi, my name's Daniela. I come from Yorkshire, England, but now I live in New York. I rent an apartment and I live alone. I work in a restaurant. I'm a waitress. I travel to work by subway. I start work at 2 p.m. and I finish at 10 p.m. I like to watch TV in the evenings. At the weekend, I play tennis and I visit my friends. Very good. Muy bien, very good. Ahorita, para referencia, voy a poner en la pantalla el mismo texto traducido al español. Si es necesario, pueden poner el video en pausa para comparar los dos textos. Si no, vamos a seguir ahorita con la próxima pantalla. Ok, very good. Y en esta pantalla tenemos el mismo texto, pero con un cambio. Porque esta pantalla está en el presente simple tercera persona singular. Eso es decir que yo voy a hablar acerca de Daniela. En la pantalla anterior fue en la primera persona singular porque ella estaba hablando de ella misma. Antes que leo el texto, vamos a ver los verbos aquí. Son los mismos verbos que vimos en la pantalla anterior, pero son en la tercera persona singular. En la pantalla anterior fueron en la primera persona singular, con el pronombre personal I, y esos son con el pronombre personal she. Entonces, los verbos son: she lives, viva. She comes, viene. She rents, alquila. She works, trabaja. She travels, viaja. She starts, empieza. She finishes, termina. She likes, le gusta. She plays, juega. She visits, visita. Otra vez más voy a leer los de inglés para que escuchen la pronunciación. Tal vez pueden repetir. She lives. She comes. She rents. She works. She travels. She starts. She finishes. She likes. She plays. She visits. Okay, very good. Ahorita voy a leer el texto aquí en la pantalla y ustedes solo escuchan. Her name's Daniela. She comes from Yorkshire, England, but now she lives in New York. She rents an apartment and she lives alone. She works in a restaurant. She's a waitress. She travels to work by subway. She starts work at 2 p.m. and she finishes at 10 p.m. She likes to watch TV in the evenings. At the weekend, she plays tennis and she visits her friends. Okay, muy bien, espero que entiendan todo. Si no, abajo aquí tienen en el español. Pon el video en pausa, revisen cualquier palabra aquí que no entienden. Revisen aquí para ver la traducción en español. Okay, very good. Antes que vemos la gramática del presente simple, vamos a comparar los dos textos que vimos en las pantallas anteriores hoy. Los dos textos que tengo aquí. Este es que dijo Daniela y está en la primera persona. Y este es que dije yo y está
en la tercera persona singular. Fija bien los verbos. En la primera persona fue I come y en la tercera persona she comes. No solo tenemos que cambiar el pronombre personal, el I, el she, también tenemos que cambiar el verbo. Para la tercera persona singular tenemos que cambiar el verbo y agregamos un S. Fija. I come, she comes. Aquí tengo los verbos en la primera persona singular y la tercera persona singular. Por ejemplo, I live, en español es vivo, y la tercera persona singular es she lives, viva. Primera persona singular, I come. Tercera persona singular, she comes. I rent, she rents. I work, she works. I travel, she travels. I start, she starts. I finish, she finishes. I like, she likes. I play, she plays. I visit, she visits. Ok, antes vamos a ver más de eso, no preocupen tanto ahorita porque vamos a ver este tema en la gramática. Ahorita solo quiero que ustedes fijen la diferencia y empiecen a pensar en la diferencia. Antes que vemos la gramática, una vez más, vamos a escuchar primero Daniela otra vez y después voy a leer este de nuevo. Hi, my name's Daniela. I come from Yorkshire, England, but now I live in New York. I rent an apartment and I live alone. I work in a restaurant. I'm a waitress. I travel to work by subway. I start work at 2 p.m. and I finish at 10 p.m. I like to watch TV in the evenings. At the weekend, I play tennis and I visit my friends. Y ahorita la última vez voy a leer escucha la diferencia entre los verbos y también puedo comentar que la chava viene de Yorkshire, que está en el norte de Inglaterra, y yo vengo de una ciudad que se llama Brighton, que está en el sur de Inglaterra, y su acento es un poquito diferente al mío. Voy a leer de nuevo este. Her name's Daniela. She comes from Yorkshire, England, but now she lives in New York. She rents an apartment and she lives alone. She works in a restaurant. She's a waitress. She travels to work by subway. She starts work at 2 p.m. and she finishes at 10 p.m. She likes to watch TV in the evenings. At the weekend, she plays tennis and she visits her friends. Ok, very good. Ahorita vamos a ver la gramática del presente simple tiempo. En la sección anterior, en la conversación con la chava de Inglaterra, vimos ejemplos del presente simple tiempo. Y aquí, en esta sección, vamos a ver la gramática. Y la gramática y cómo se forma el presente simple tiempo. Presente simple tiempo, que en inglés se llama present simple tense.
La manera a formar este tiempo es súper fácil. Solo aquí tengo en las notas, para formar presente simple en inglés, simplemente tenemos que usar el pronombre personal, I, you, we o they, y el verbo en forma base. Por ejemplo, I live in England. Ok, aquí tenemos los ejemplos. Tenemos primero singular, primera persona, I live. Segunda persona, you live. Vamos a dejar la tercera persona singular un rato. Y tenemos el plural, primera persona o primera persona, we live. Segunda persona, you live. Tercera persona, they live. So, en todos esos 5 casos, eso es primera persona singular, segunda persona singular, primera persona plural, segunda persona plural y tercera persona plural, es simplemente tienen que usar el pronombre personal, ese es el I, you, we, you o they, más el verbo. En la forma base, el verbo es lo mismo en los 5 personas. Y la única excepción es que tengo escrito aquí es en el caso del sujeto es la tercera persona singular, eso es decir, un he, she o it, se le añade una S al verbo. Por ejemplo, he lives in Mexico. Ok, vamos a ver la tabla de nuevo y fija, aquí he puesto en rojo la tercera persona singular, cuando el sujeto es a he, a she o an it, es lives. Eso vimos en la sección anterior cuando vimos o escuchemos la charla de Inglaterra. Cuando yo estaba hablando de ella, usé esta forma del verbo. Vamos a ver de nuevo y vamos a compararlo con el español para ver qué fácil es. I live en español es yo vivo. You live es tú vives, usted vive. He, she, it lives es él o ella vive. Y en el plural, we live es nosotros vivimos. You live, segunda persona plural, es lo mismo como el singular, segunda persona singular. You live, you live. En español es vosotros vives o ustedes viven. Y la tercera persona singular es they live. Y en español es ellos o ellas viven. Para clarificar, en español ustedes tienen 6 formas del verbo y cambian el verbo según la persona o según si es singular o plural. No es necesario, obviamente, en español a usar el pronombre personal, el yo, tú, usted o él o ella, nosotros, vosotros, ustedes o ellas. No es necesario usar eso porque cada verbo es diferente según la persona. Pero en inglés solo tenemos 2 formas del verbo, live o lives. Y el live usamos en esas 1, 2, 3, 4, 5 formas. Y la otra forma del verbo, el lives, solo usamos aquí. Muy fácil, solo 2 formas del verbo. Y solo tenemos que cambiar
forma del verbo para la tercera persona singular, y por eso es necesario siempre usar el pronombre personal. En inglés no podemos decir solo live, solo o lives en este tiempo. Tenemos que decir I live, you live, he lives. Otra cosa aquí es que en español existen dos formas para dirigirse a personas. Tú, informal, y usted, formal. En inglés no ocurre así. Solo tenemos you para tú y o usted. Es que solo hay una manera de dirigirse a las personas en inglés. You live en la segunda persona singular. You live. Puede ser en español tú vives o usted vive. Igual en el plural. You live, you, todos ustedes. Puede ser vosotros vives o ustedes viven. No tenemos las dos formas, pero si queremos dirigirnos a una persona en una manera más formal, hay otras maneras en que podemos hacer eso. Usando el nombre, el nombre de la persona, por ejemplo, o usando un título, Mr. Smith. Y es un tema que podemos tratar más adelante. Pero ahorita ustedes no tienen que preocupar para dos formas a dirigirse a otras personas, formal e informal. En inglés solo hay una forma. Entonces vemos que realmente el presente simple tiempo es muy fácil en inglés. Solo tienen que aprender dos formas del verbo, el forma base y la forma con el S para la tercera persona. Si yo cuando aprendo español tengo que en el presente simple aprender 6 formas del verbo, o 5 porque aquí en América Latina obviamente no usamos pero es más difícil y en los otros tiempos vamos a ver más adelante que es igual. Pero ahorita vamos a concentrarnos en el presente simple. Antes que terminamos esta pantalla, voy a leer los 6 formas otra vez o de nuevo para ustedes escuchen y repiten. I live. You live. He lives. She lives. It lives. We live. You live. They live. Very good. Vimos en la pantalla anterior cómo formar el presente simple tiempo o present simple tense en inglés. Y vimos que es muy fácil, que solo hay dos formas del verbo en el presente simple. Cuando el sujeto es un I, you, we o they, solo tenemos que usar la forma base del verbo. Por ejemplo, read, I like, I work. Más ejemplos aquí. I know, I think, I want, I give. Aquí abajo es la traducción de esos verbos español. El verbo aquí en español obviamente está en el infinitivo, solo es para referencia. Y abajo aquí tenemos, aquí primero, la tercera persona singular de los mismos verbos. Cómo se tienen que agregar, aquí dice acá abajo en ortografía, a la mayoría de los verbos solo se añade a la S para formar la tercera persona del singular. El he, she o el it. He, she, it
reads. I read, he reads. I like, he likes. I work, he works. I know, he knows. I think, he thinks. I want, he wants. I give, he gives. Cambiando la tercera persona singular, agregando el S. Aquí abajo en esta tabla tengo algunas excepciones. La primera excepción es número 2 aquí en ortografía. Para los verbos acabados en el O, SH, CH, WS o X se añade el IS o ES en español en lugar del S para la tercera persona del singular. Por ejemplo, do, el verbo hacer en español termina en O. En cambio de agregar solo el S para la tercera persona singular, tenemos que agregar ES. It's I do, he does. Go es el mismo. I go, he goes. En español es ir. Segunda regla, o tercera regla, perdón. Para los verbos que terminan en Y, tienen que cambiar la Y por una I y agrega ES. Por ejemplo, I try, he tries. Y aquí tenemos dos ejemplos de este. Study, studies. I study, he studies. Termina en Y aquí. Cambiamos la Y a un I y agregamos ES. Y try, que es intentar en español, es el mismo. I try, he tries. Este aquí. Finish, I finish, he finishes. Sigue la regla 2 que vimos aquí porque este termina en un SH. Entonces tenemos que agregar ES a la tercera persona singular. Últimamente, el regla 4, el verbo have, que es tener en español, es irregular. Eso es decir, no sigue ninguna de esas reglas. Y en la tercera persona singular es has. Have, en español tener, I have, he has. Muy bien, es muy fácil realmente formar este tiempo, no tienen que preocupar tanto, solo recuerden que tienen que cambiar la tercera persona singular cuando el sujeto es un he, she o it. Tienen que agregar s o el es, o si es have, es has. Voy a repetir todo el inglés de aquí para que ustedes escuchen la pronunciación y pueden repetir y practicar. I read, he reads. Obviamente solo voy a usar el primer persona I, pero es lo mismo con el you. I read, you read, we read, they read. Lo único que cambia es el he, el she or it y decimos reads. I read, he reads. I like, he likes. I work, he works. I know, he knows. I think, he thinks. I want, he wants. I give, he gives. I have, he has. I do, he does.
I go, he goes. I study, he studies. I try, he tries. I finish, he finishes. Very good. Vimos en la pantalla anterior cómo se forma el presente simple tiempo en el inglés. Ahorita vamos a ver algunos usos de este tiempo en inglés. Y aquí tengo los dos principales usos. El primero es para hábitos y rutinas. Por ejemplo, I run 6 times a week. En español es corro 6 veces por semana. Es un hábito. I drink coffee every day. Bebo café todos los días. Es otro hábito. He takes the train to work. Toma el tren a su trabajo. Esa es una rutina. Y el último, they work in London. Trabajan en Londres. Es otra rutina. El segundo uso que tengo escrito aquí del presente simple es para verdaderos generales. Por ejemplo, I like pizza. Me gusta la pizza. The bank opens at 8:30 a.m. El banco abre a las 8:30. Es 8:30 de la mañana porque aquí tengo escrito AM. En inglés, cuando ves AM o dices AM, es de la mañana. Y PM es de la tarde. Vamos a ver eso en otra clase. My mother comes from Ireland. Mi mamá viene de Irlanda. It snows a lot in Alaska. Nieve mucho en Alaska. Y el último, giraffes live in Africa. Y en español, las jirafas viven en África. Ok, very good. Podemos ver que los usos aquí son casi o son igual al español. En español estos están en el mismo tiempo, el presente simple. En inglés es igual para hábitos, rutinos y verdaderos generales. La diferencia entre el inglés y el español en el uso de este tiempo está aquí. No se usa el presente simple para hablar sobre algo que está pasando en el momento en que hablamos. Por ejemplo, ahorita estoy hablando. Y en español puedo decir estoy hablando o hablo ahorita, pero en inglés no podemos decir I speak now. Podemos decir I speak every day, hablo todos los días. I speak English every day, hablo inglés todos los días, pero no puedo decir en inglés I speak now, hablo ahora. Para eso tenemos que usar otro tiempo que es el presente continuous, que es I am speaking. Pero este no es el tema de hoy. Vamos a ver eso muy pronto en otra clase. Ahorita solo recuerden que el presente simple, los principales usos son esos y no para cosas que está pasando en el momento que hablamos. Bueno, antes que seguimos, como siempre, voy a repetir todo el inglés aquí para que ustedes escuchen y repiten. I run 6 times a week. I drink coffee every day. He takes
the train to work. They work in London. I like pizza. The bank opens at 8:30 a.m. My mother comes from Ireland. It snows a lot in Alaska. Giraffes live in Africa. Very good. Y casi hemos terminado el presente simple, tiempo en inglés, cómo formarlo, cómo usarlo. Pero antes que terminamos, quiero que ustedes recuerden del verbo be que vimos en clase 1 y clase 2, porque antes vimos el verbo be en el presente simple, que es el mismo tiempo, solo para recordar que el verbo be es diferente a los demás de los verbos. Como hemos visto en esta clase, todos los verbos tienen sus dos formas. La forma que usamos cuando el sujeto es un I, you, we o they, que es la forma base. I read, I like, I work, I know, I think, I want, I give. Y la forma para la tercera persona singular cuando el sujeto es un he, she o it. He reads, he likes, he works, he knows, he thinks, he wants, he gives, agregando el S. Pero el verbo be es una excepción y vimos en la primera clase porque el verbo be no tiene dos formas, tiene sus tres formas. Ustedes deberían recordar de eso. Si están un poco confundidos, espero que no, pero por favor regresen a la primera clase, la sección del verbo be, para hacer un repaso, porque el verbo be es el único verbo que es una excepción y tiene sus tres formas. Es con la primera persona I am, he is, she is, it is, you are, we are, they are. Como dije, no quiero decir más de esto ahorita. Todo eso está explicado en la primera clase. Solo quiero que recuerden para que no se confundan más adelante. Y con eso terminamos la primera sección de gramática de esta clase. Very good. En la sección anterior vimos la gramática del presente simple tiempo. Cómo se forma el presente simple en inglés y cómo se utiliza este tiempo. Ahorita, como siempre, después de la gramática en todas las clases, vamos a hacer algunos ejercicios de práctica, intentando practicar que hemos aprendido de gramática en esta clase. Tengo siete preguntas aquí muy fáciles. Solo si recuerdan de la sección anterior, la sección de gramática, en inglés, en el presente simple, en the present simple tense, hay dos formas de cada verbo. La forma base, por ejemplo, eat, open, live, open, speak, work, and drink, que usamos cuando el sujeto es I, you, we o they. Y la forma del verbo con el S, eats, opens, lives, opens again, speak, works and drinks, que tiene el S, que utilizamos cuando el sujeto es un he,
she o it. Ok, en este ejercicio solo tienen que leer la frase y escoger la forma del verbo correcto que tenemos que usar en el presente simple según el sujeto. Por ejemplo, el número 1 es Mexicans, a lot of tacos. A lot of is muchos. Eat is comer. En español es mexicanos o los mexicanos comen muchos tacos. ¿Cuál es la forma correcta del verbo en inglés? ¿Cuál es la forma que corresponde a Mexicans? Eat o eats. Y la respuesta muy fácil es Mexicans eat a lot of tacos. Tenemos que usar la forma base porque Mexicans es un they, el sujeto es un they, es tercera persona plural. Y la forma correcta es el eat porque solo usamos la otra forma con el S cuando el sujeto es un he, she o it. Question number 2. The bank at 8:30. ¿Cuál es la forma correcta que utilizamos con the bank? Open o opens. En español es abre. El banco abre a las 8:30 de la mañana. Cuando tenemos AM en inglés significa de la mañana y PM es de la tarde, pero ahorita ese tema vamos a tratar más profundamente en otra clase. ¿Cuál es la forma correcta aquí? The bank opens at 8:30. Tenemos que utilizar la forma del verbo con el S, opens, porque the bank es una cosa, es un it, es tercera persona singular. The bank opens at 8:30 a.m. Question number 3. We in Argentina. ¿Cuál es la forma correcta en esta pregunta? We live o we lives. Y la respuesta es we live in Argentina. We live in Argentina porque la forma correcta del verbo be con el sujeto we es live, la forma base. Next question, question number 4. The bank's at 9 a.m. Open o opens es muy parecida a este. ¿Cuál es la respuesta aquí? Es the bank's open at 9 a.m. Es un poco engañoso esta pregunta porque parece igual a la segunda que es the bank opens y este es the bank's open. Fija la diferencia, aquí este es the bank, es singular, es un it y con eso tenemos que usar la forma del verbo con el S. The bank opens. Pero aquí tengo escrito the banks. The banks es plural. Es un they. Cuando es un they, tenemos que usar la forma base del verbo. Entonces es the bank opens o the banks open. Very good. La próxima, I English, speak o speaks. ¿Cuál es la forma correcta del verbo con I? Very, very easy. Es I speak. Con I usamos la forma base del verbo. Solo cuando es tercera persona singular, como el ejemplo aquí, the bank, es el único caso que usamos el verbo con el S.
Los demás, como vimos en la gramática, usamos o utilizamos la forma base del verbo. My mother in an office. Office es oficina. El verbo es work. En español es trabajar. Y aquí tengo los otros verbos traducidos. Hemos visto esos antes, creo. Entonces, work es trabajar. My mother work or works. ¿Cuál es correcto? Y la respuesta es works. My mother works in an office. Porque my mother is a she. Es tercera persona singular. Entonces tenemos que utilizar la forma del verbo con S. Finalmente, my parents tea. Tea is té. My parents drink or drinks. Drink is beber. My parents, ¿cuál es la forma del verbo correcto? Drink or drinks. Y es drink. My parents drink tea. Porque my parents son dos personas. My mother, que vimos antes, es una persona. Pero my parents es my mother and my father. Mi madre y mi padre. Son dos personas. Usamos la forma base sin el S. Very good. Ok. Como siempre, voy a repetir todas las frases aquí en inglés. Ustedes escuchan y repiten. Mexicans eat a lot of tacos. The bank opens at 8:30 a.m. We live in Argentina. The banks open at 9 a.m. I speak English. My mother works in an office. My parents drink tea. Very good. Y en esta pantalla aquí tenemos más ejercicios practicando el presente simple tiempo en inglés. Aquí es muy fácil, solo tenemos que escribir las frases con la forma del verbo correcto. Aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 frases muy fáciles y quiero que ustedes escriben en sus cuadernos o en su computadora la misma frase pero cambiando el sujeto. Aquí el sujeto es un I y aquí el sujeto es un he. Y si recuerden, tenemos que cambiar también la forma del verbo. Por ejemplo, I y fish. Fish, que es pescado, como pescado en la primera persona, pero usando la tercera persona singular, el pronombre personal he. Tenemos que escribir o decir, si estamos hablando, he eats fish. Tenemos que cambiar la forma del verbo de eat hasta eats, porque es un he. I eat fish. He eats fish. He likes running. Running es corriendo. He likes running. ¿Cómo se escribe lo mismo cuando el pronombre personal es we? Y la respuesta es we like running. Es he likes, we like. Porque cuando es un he, a she o a it, tenemos que usar el verbo con S. He likes running, we like running. En la próxima, lo que vimos antes, espero que recuerden, the bank closes at 5 p.m. The bank closes at 5 p.m. p.m. es de la tarde, p.m. de la tarde, 5 p.m.
The bank closes at 5 p.m. Cuando decimos the banks, the bank es singular. The banks es plural, es el tramposo que vimos antes. Y la respuesta es, espero que estén correcto, the banks close. The bank closes. The bank singular. The banks close. This is plural, este es plural. Tenemos que usar la forma base. The bank closes. The banks close. My parents drink coffee. My parents drink coffee. Cambiarlo usando el mismo verbo. My mother. What's the answer? Escriben en sus cuadernos. Si necesitan más tiempo, solo ponle el video en pausa. La respuesta es my mother drinks coffee. My parents es dos personas, padre y madre, mother and father, drink. My mother solo es una persona. My mother drinks con el S. My mother drinks coffee. They live in Paris. My sister, usando el mismo verbo, live, vivía. They live in Paris. My sister. Mi answer, ponlo en pausa si necesitan más tiempo. My sister lives in Paris. They live. My sister lives. Y el último, nosotros, we come from Madrid. She comes from Madrid. Very good. Aquí en la pantalla, tal vez esas palabras no vimos antes. Aquí escribí my sister es hermana, brother es hermano, sister hermana, brother hermano, perdón. Ok, como siempre, antes que terminamos esos ejercicios, voy a leer todo el inglés aquí. Ustedes escuchen y repiten. I eat fish. He eats fish. He likes running. We like running. The bank closes at 5 p.m. The banks close at 5 p.m. My parents drink coffee. My mother drinks coffee. They live in Paris. My sister lives in Paris. We come from Madrid. She comes from Madrid. Very good. Y aquí en esta pantalla tenemos un poquito más de gramática. Son 2 secciones de gramática en esta clase, pero puse aquí porque está relacionado con la gramática que vimos antes en esta clase, el presente simple tiempo. Y el tema es los adverbios de frecuencia o adverbs of frequency. Esos son algunos, hay más, pero esos son los principales adverbios de frecuencia en inglés, aquí de este lado, y en español, aquí en este lado. Always es siempre. Usually, generalmente o usualmente. Often, a menudo. Sometimes, a veces. Hardly ever, casi nunca. Y never, nunca. ¿Y por qué los he puesto aquí? Porque
se utilizan como en español con el presente simple tiempo. Casi siempre esos, hay algunas excepciones, pero en la mayoría del tiempo usamos esos adverbios de frecuencia, adverbs of frequency, con el presente simple. Vamos a ver aquí algunos ejemplos. I always eat breakfast in the morning. Siempre como desayuno en la mañana. Breakfast es desayuno, morning, hemos visto antes creo, mañana. Estamos usando el adverbio de frecuencia aquí, always. Segundo ejemplo, he usually gets up late at the weekend. Get up o gets up, porque tenemos que usar, es un verbo, gets up, que significa levantarse. Este verbo es en dos partes. En inglés hay muchos verbos en dos partes. Vamos a ver más de esos en otra clase. Pero ahorita solo tienen que entender que get up significa, trátalo como una palabra y significa levantarse. He usually gets up late at the weekend. En español generalmente se levanta tarde los fines. Generalmente se levanta tarde los fines. Y el tercer ejemplo, they're often late. Están tardes a menudo. Late es tarde. Finalmente, el último ejemplo, we're never at home. Nunca estamos en casa. Puso aquí home es hogar, es la traducción directo, y house es casa, pero así decimos en inglés, we're never at home, nunca estamos en casa. Muy fácil, esos adverbios de frecuencia se usan con el presente simple tense que hemos visto en esta clase. Pero antes que terminamos, vamos a fijar bien la posición en la frase de los adverbios de frecuencia. Porque generalmente, dice aquí en las reglas, generalmente el adverbio de frecuencia viene antes el verbo principal. Por ejemplo, en el primero, eat es el verbo y el always viene antes el eat. En el segundo el verbo es gets up y el adverbio viene antes, directamente antes el gets up. Regla 3. En el caso del verbo be, eso es decir, am, is o are, viene después el verbo. El adverbio de frecuencia viene después el verbo y eso podemos ver en los últimos dos ejemplos. They're often late. ¿Recuerdas de este? They are es la contracción que vimos en la primera clase. Este es el verbo be. Y el adverbio de frecuencia viene después, no antes. Con los otros verbos, always eat, adverbio de frecuencia, verbo. Usually gets up, adverbio de frecuencia, verbo. Pero verbo be, are, seguido por el adverbio de frecuencia. Y el último, we are never, verbo be, adverbio de frecuencia. El orden de las palabras, la posición del adverbio de frecuencia es importante. La regla es muy simple. Antes el verbo principal, si el verbo es el verbo be, en cual caso viene después. Como siempre, voy a leer todo el inglés aquí. Ustedes escuchan y repiten. Always, usually, often, sometimes,
hardly ever, never. I always eat breakfast in the morning. He usually gets up late at the weekend. They're often late. We're never at home. Very good. Okay, very good. Vamos a seguir ahorita practicando un poco la gramática que vimos en la pantalla anterior, que fue los adverbios de frecuencia. Y aquí, para empezar, tengo escrito en español los 6 adverbios de frecuencia y quiero que ustedes escriben en sus cuadernos las palabras que corresponden aquí. Voy a mostrar todos una vez, no lo voy a mostrar uno por uno, entonces pone el video en pausa un rato mientras que escriben, a ver si pueden recordar sin ver las respuestas, si pueden recordar cómo se dice esos en inglés. How do you say siempre in English? How do you say generalmente in English? How do you say a menudo in English? How do you say a veces in English? How do you say casi nunca in English? And how do you say nunca in English? Ok, listos, porque voy a mostrar las respuestas todo una vez. Y ahí están. Espero que tienen todos correctos. Siempre es always, generalmente, usually, a menudo, often, a veces, sometimes, casi nunca, hardly ever, y finalmente nunca, never. Ok, vamos a ver ahorita si pueden recordar la posición de el adverbio de frecuencia según las reglas que vimos en la sección anterior, la sección de gramática. Aquí tengo 1, 2, 3, 4 palabras, pero están mezclados. Escriben en sus cuadernos las palabras en el orden correcto. Always late works he. Obviamente eso no es el orden correcto. El orden correcto es he always works late. He always works late. Recuerden, el adverbio de frecuencia viene antes el verbo principal. La orden de las palabras en este caso es sujeto, adverbio de frecuencia, verbo principal y el complemento. Number 2, homework we do our never. Homework es tarea. ¿Cuál es el orden correcto de este? El orden correcto es primero. ¿Cuál es la cosa que necesitamos primero en esas frases? Es el sujeto. En este caso, el sujeto es we. El segundo cosa que necesitamos es el adverbio de frecuencia never seguido por el verbo principal. En este caso es do. En español es hacer. Después tenemos el objeto, que es our. Recuerden, espero la palabra our es nuestro. Es el adjetivo posesivo que vimos en clase 3
Y finalmente, our homework, como dije aquí, es tarea. Homework, aquí, perdón, tarea. We never do our homework es la respuesta. Nunca hacemos nuestra tarea. Okay, number 3. Often, hot, Mexico, it's in. Todo el lenguaje que vemos en esos son temas que hemos visto en las clases anteriores. Deberían entender ahorita, por ejemplo, it's. Si hicieron la primera clase, van a saber que it's es it más el verbo be is. Juntamos las dos, it's. ¿Cuál es el orden correcto de este? Primero necesitamos el sujeto, que es el it's. Después es often. Aquí tenemos it's es sujeto, verbo be is, más el adverbio de frecuencia, porque aquí el verbo de frecuencia viene después del verbo be. Recuerden de la regla, el adverbio de frecuencia viene antes la mayoría de los verbos. Always works, never do, antes el verbo, pero cuando el verbo es el verbo be, tenemos que ponerlo después. It is often, y lo demás, hot in Mexico. El frase completo, it's often hot in Mexico. Y en la próxima pregunta tenemos las palabras drink. Recuerdas que drink es beber. Puede ser bebida, puede ser sustantivo bebida o puede ser verbo beber. Es la misma palabra. Aquí es un verbo beber. Hardly ever es el adverbio de frecuencia que significa casi nunca. Beer es cerveza y I es el pronombre personal de la primera persona. ¿Cuál es el orden de las palabras? Primero necesitamos el sujeto. En este caso es el pronombre, I. Después necesitamos hardly ever y drink, el adverbio de frecuencia y el verbo. El adverbio de frecuencia en este caso viene antes el verbo principal. Y finalmente, beer. I hardly ever es el objeto de esta frase. I hardly ever drink beer. El primero, el segundo y este siguen la misma regla. El adverbio de frecuencia viene antes el verbo principal. Always works, never do, hardly ever drink. Adverbio de frecuencia, verbo. Y en este caso, it is often. Verbo be, adverbio de frecuencia, porque cuando el verbo es el verbo be, el adverbio de frecuencia viene después. Y el último es, las palabras son friendly, que es un adjetivo que significa en español amigable. Usually, que es el adverbio de frecuencia. My family es mi familia y el verbo be are. ¿Cuál es el orden correcto? Y es my family are usually friendly. My family are usually friendly. Sujeto, my family. Verbo be seguido por el adverbio de frecuencia usually. Verbo be, adverbio de frecuencia. Verbo be, adverbio de frecuencia. Recuerden el orden. Very good.
Voy a leer las 5 frases. Ustedes escuchan y repiten. He always works late. We never do our homework. It's often hot in Mexico. I hardly ever drink beer. My family are usually friendly. Very good. Ok, very good. Estamos en clase 4 de mi curso de inglés para principiantes. Y como en las 2 clases anteriores, vamos a ver algunos sonidos de vocales. Hemos visto, creo, antes en el segundo clase del curso. En la primera clase vimos el abecedario. En la segunda clase vimos cómo pronunciar 6 sonidos vocales. Y 6 más en la tercera clase, y ahora vamos a ver otros 6 sonidos vocales. Primero recuerden que los vocales en inglés son A, E, I, O, U. Abajo aquí tengo escrito fonéticamente en español. A, E, I, O, U. Vimos en las últimas 2 clases que esos 5 vocales, con esos 5 vocales solos o juntados, podemos producir más que 20 diferentes sonidos. Aquí tengo 6 sonidos nuevos. 6 sonidos vocales nuevos. Voy a leer las palabras para que ustedes escuchen la pronunciación del vocal en esas 6 palabras. Y también voy a explicar el vocabulario nuevo aquí. Primero tenemos how. El sonido vocal es ow. How en español es como. How. El próximo es sofa. Sofa. Es el último sonido que tenemos aquí. Sofa. En español es sofá. Sofa. El sonido aquí es un sonido muy especial, se llama schwa en inglés. Y ese sonido así, mira, sofa. Este sonido es muy común en inglés. Los nativos les gustan usar mucho este sonido y lo van a escuchar mucho. Es otro tema, pero por ejemplo vas a escuchar want, la palabra want en español es querer. I want to eat, por ejemplo en español es quiero comer, pero muchas veces van a escuchar los nativos, no van a decir I want to, van a decir I wanna. Y es un sonido, no quiero ir más profundamente en este tema ahorita, pero es un sonido muy común en inglés y van a escucharlo mucho. Y la razón es que es muy común, que es el más fácil sonido. Solo tiene que abrir la boca y usar la voz y decir Y como nosotros somos muy huevones y gustamos mucho este sonido, pero como digo, vamos a ver eso más adelante en el curso. Ahorita vamos a solo concentrar en los sonidos vocales. Sofa. Put. El sonido aquí es un Put en español es poner.
toy. Hoy. Toy en español es juguete. El sonido es hoy. La próxima palabra, flor, flor. Flor en español es piso. Flor, Eso es el sonido vocal. Y finalmente, here. Here es aquí. El sonido es ia. Ok, y aquí, escrito aquí como antes, tengo algunas palabras. Lo que tenemos que hacer es ponerlos en el grupo correcto según el sonido del vocal. La primera palabra que tenemos es nia. La pronunciación es nia. En español, nia es cerca. ¿Cuál es la palabra de los 6 aquí? How, sofa, put, toy, floor o ear, que tiene el mismo sonido vocal que nia. Déjame leerlos de nuevo. How, sofa, put, toy, floor, here. Y nia. El sonido vocal debería estar muy fácil. Es el mismo como here. Here, nia. La segunda palabra que tenemos es noise. ¿Con cuál va? How, sofa, put, toy, floor o here. Y la respuesta esta vez, noise va con toy. Toy, hoy. Noi, hoy. Es el mismo sonido vocal. Toy, noise. Next, noise. Olvidar decirte que noise, que debería estar aquí, es ruido. Noise es ruido en español. Next, tenemos cow. Eso debería estar muy fácil. Cow, obviamente, va con how. How, cow. Ow. Es el sonido vocal. Book. En español es libro. ¿Dónde va el book? ¿Cuál es el sonido? How, sofa, put, toy, floor o here. Y el book va con el put. Es un poco más difícil porque como empieza con un P, put empieza con un P y book con un B. Pero recuerden que es el sonido vocal que queremos. Ut, que es el sound. Book, put, book. Next tenemos for, que creo que es más fácil. How, sofa, put, toy, floor o here. Y el for va con el floor. Floor o, for o. Y la próxima, que es more, debería estar súper fácil porque es el mismo sonido. Floor, for, more. Floor, for, more. O es el sonido. Ok, y la próxima es enemy. No lo he puesto aquí enemy, pero enemy es enemigo. Amigo es friend y enemy es enemigo. Vamos a ver ese vocabulario más adelante. Ahorita, ¿cuál es el sonido? Enemy, enemigo en español. Enemy. ¿Dónde va? Vamos a ver. Va con sofa. Enemy. Es el segundo vocal, no el primero, es el
en sofa, recuerden el schwa, el sonido muy flojo. Sofa, enemy, me, enemy. Next tenemos algo más fácil que es ia. Ia tampoco lo he escrito aquí, pero ia es oreja. Ear es oreja. Ahorita estamos más enfocados en la pronunciación y no en el vocabulario, pero las dos son importantes. Ia creo que es muy fácil. Va con el nia en el hia. Hia, nia, ia. Muy fácil escuchar el sonido vocal en esas palabras. Banana, banana. Otra vez debería estar fácil. Banana, ¿qué es en español? Banana es plátano. Sofá, enemy, banana, enemy, sofá, banana, el sonido flojo. Foot, foot es la próxima. ¿Dónde va foot? ¿Dónde va el foot? El foot va con el put, el put, book, foot. Ese sonido vocal. Dos más. Primero, boy, hoy es el sonido y va con el toy. Toy, hoy, no ois, boy. Y la última, donde va el house, que en español es casa. Aquí tengo house, casa, y el anterior boy fue chico. House. ¿Dónde va house? ¿Dónde va el house? El house. Ow es el sonido. Va con how and cow. How, cow, house. Ok, very good. Voy a repetir todas esas palabras de nuevo en inglés. Ustedes escuchan y repiten. How, cow, house, sofa, enemy, banana, put, book, foot, toy, noise, boy, floor, for, more, here, near, ear. Very good. Vamos a terminar la clase hoy con una sección más que es la sección de vocabulario. Ok, muy bien. Hemos llegado a la última parte de esta clase que es la sección de vocabulario. Y el tema de hoy es partes del cuerpo, o en inglés body parts. Cuerpo es body y partes es parts. Aquí, como siempre, tengo escrito las palabras en inglés aquí, de este lado, que como ankle, y aquí tengo la traducción en español. También, como siempre, tengo en las palabras que tienen más que un sílabo, tengo escrito en rojo el sílabo que lleva el acento, el sílabo que es así más fuerte. Por ejemplo, aquí es ankle. Como siempre, voy a leer todas las palabras aquí en inglés una vez para que ustedes solo escuchen y después voy a leerlos de nuevo más lento para que ustedes puedan escuchar y repetir las palabras. Ankle, arm, back, belly, bones, brain, chest, ears,
elbow, eyes, face, feet, fingers, toes, wrist, hair, hand, heart, kidneys, leg, lips, liver, lungs, mouth, neck, shoulder, skin, teeth, tongue, waist. Fija aquí, fingers son los dedos de las manos y toes son los dedos del pies. Ok, voy a leerlos de nuevo, esta vez un poco más lento para que ustedes escuchen y repiten. Ankle, arm, back, belly, bones, brain, chest, ears, elbow, eyes, base, feet, fingers, toes, wrist, hair, hand, heart, kidneys, leg, lips, liver, lungs, mouth, neck, shoulder, skin, teeth, tongue, waist. Very good. Y antes que siguen con el próximo video, aseguran que has entendido todo de esta clase, incluso esas palabras aquí. Y si tienen algunos o algún comentario sobre mis videos, algo que puedo mejorar, por favor, pon ahí en los comentarios abajo sus sugerencias. Muchas gracias por ver todo mi video y espero verte en la próxima clase. Goodbye.